todas desean con Eddie pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul, me tiene casi loca, yo me muero por su amor. Eddie solo vive para mí, bailando el twist. Mi Eddie es un primor, cantando ni decir, su voz es un clarín, deja a las chicas locas de pasión. La envidia las consume cuando Eddie viene a mí. Solo vive para mí, sus pantalones ajustados son y tiene de suéter colección. Con su copete es un maniquí, ni Fred ni Zanca y Costa no le llega nunca a él. Eddie solo vive para mí, con su guitarra toca rock and roll, tosteando no hay nadie como él, y si al oído me viene a cantar, acaba con el cuadro, pues es todo un Yekimel. ¿Cómo estamos? Pues andamos en los 60. Estamos en esa época en que no ha pasado de moda. No ha pasado porque dentro de todos los corazones de esa generación todavía cantan todas estas canciones. Canciones que podrían ser como ingenuas, como muy sencillas, pero que hablaban de algo que se estaba manejando. Se estaba manejando la contracultura. Siempre menciono yo esa etapa de la contracultura porque es muy importante. Miren, lo que pasa es que antes de que pasara todo ese movimiento de contracultura, habían niños y adultos, no habían adolescentes, ¿sí? Entonces, ustedes veían niños, jóvenes de 20 años con pantalones cortitos, y todavía señores a los 40 años viviendo con sus papás y todo eso, porque había una brecha generacional perdida y que en los 60 y la contracultura recupera. Esa es la diferencia y esa es la añoranza en la que el joven empieza a tener voz y voto y empieza a opinar qué quiere, qué le conviene. Y se está haciendo todo un movimiento geopolítico en el mundo y que viene pues arrastrando y se va a vincular totalmente con la música. Pero aquí vamos a ir viendo todas esas conductas que se dan en ese género que va ayudando a construir todos esos mitos fundacionales, como la primera aparición, por ejemplo, de los Beatles, o el show de Ed Sullivan, o los legendarios festivales como el de Avándaro, o las primeras tocadas que se hicieron en grupales y que tenían ese poder de convocación, donde llegaban todos esos jóvenes. Aquí en México también pasa algo semejante con la historia del rock. El rock ha sido abordado con reserva y de manera esporádica. Los artistas conocidos como el señor González conciben un libro, 60 años del rock and roll, lo hizo en una edición en el 2018 como una gran crónica musical y no como una enciclopedia. A lo largo de 2 tomos recientes, este señor González, cuyo nombre de pila es Rafael González, hace un recorrido por toda la historia del género de México, examinando todos los cambios estéticos que van a ocurrir en la música.
por ejemplo, Los Locos del Ritmo, a la insólita imagen de Aurora. El primer volumen abarca el periodo desde 1956 hasta 1979, donde van a figurar personajes como Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, Javier de la Cueva, Angélica María, César Costa, Rocío Dúrcal y tantos más, como hay cantidad de grupos. Toda esa generación va a surgir sobre la primera oleada que busca hacer su propia cultura y su propio género. Hacia finales de los 60, en la aparición de la movida chicana, llega una camada de bandas influenciadas por grupos estadounidenses, cuya influencia se va a mostrar en esos grupos de los que se van a ir sacando tanto. En ese periodo puede verse las mismas maduración de género que va a llevar a ser consolidada la figura de todos ellos, incluyendo Alejandro Lora. En un principio se vio como algo que había que imitar, pero en esos cambios que pasó a ser parte de la cultura y la imitación de esos intérpretes, de ser una cultura propia y de un género que crió toda esa situación. Y se comenta que todos estos acontecimientos van a traer a, pues, a la juventud esa energía. ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer un productor de Televisa llamado Luis del Llano, que cambió y que ocurre en los años de los 70 con la prohibición del rock, una época de oscurantismo donde muchos pasaban de todas esas fuentes rock and rolleras a hacerse una concentración en los hoyos funky, en la periferia urbana. Pues, ¿cómo ven todo esto? Esto está interesante porque aquí se va a ir marcando cómo todos estos grupos se van a ir agrupando y va a salir una generación que no olvidaremos muchos, porque los 60 en cuestión del rock mexicano es inolvidable. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.